Mi nombre es Melissa Marcón, fui ex patinadora del seleccionado nacional en la disciplina inline y actualmente soy entrenadora de patín, tanto la disciplina tradicional como la inline, y, y estoy con todas las categorías, desde la base hasta la más alta, hasta internacional. ¿Cómo llegó la disciplina inline a su vida? Yo llegué hasta la categoría más alta internacional senior en tradicional, en cuatro ruedas, y tuve una lesión en la columna, con lo cual fui a diferentes médicos, kinesiólogos, deportólogos, muchos me decían que tenía que dejar de patinar, porque en realidad no me encontraban bien lo que tenía, Ujú. y después llegué con un kinesiólogo que encontró lo que realmente yo tenía. Entonces ahí me dijo que él me iba a tratar, que, que cuando me mejoraba iba a poder volver a patinar. O sea, que no deje, me dijo. Lo Ujú. que sí me recomendaba a que haga algo más light. O sea, Ah, en senior internacional, o sea, terminé haciendo todos triples, y entonces me pedían como que sea un poco, viste, no tanto esfuerzo, un poco más tranquilo. Y justo fue el Mundial de Argentina, el del ujú. 2003. Sí. Yo fui a ver al Luna Park, fui a ver, y ahí yo conocí la disciplina inline. Vi cómo competían. En ese momento eran muy pocos patinadores, Ujú. y justo Walter Iglesias quedó campeón del mundo en ese mundial, en la disciplina inline. Y bueno, y como vi que era como, no era las cosas técnicas tan de tantos triples, eran todos dobles, como mucho era un doble axel, y la Sí. que quedó campeona del mundo en ese momento, que era Tammy Bryan de Australia, o sea, solamente hizo dobles y hizo doble axel. O sea, Ujú. no era tan difícil de hacer triples. Entonces digo, bueno, voy a tratar de probar esta disciplina, porque como me dijeron que no tenía que hacer tanto esfuerzo en cuanto a la columna con los triples, vamos a probar. Y entonces justo ahí habían, viste, puestos que vendían DEA, y estaban las planchas de inline, y entonces me lo compré ahí. Y así empecé. O era dejar de patinar o era intentar esto. Claro. ¿Y cómo te habías lesionado? ¿Qué te había pasado? ¿Con un salto en particular? ¿Una Claro, caída? en ese momento no se hacía preparación física, ni Mm. se entraba en calor, ni nada. Ujú. Entonces el patinador es muy normal que tengas mucha hiperlordosis, o sea, la columna así, muy Sí. doblada. Y bueno, yo de tanto caer de los saltos, tenía las vértebras muy fusionadas, las últimas, las lumbares. Entonces se ve que de tanto caerme, se me hizo una fisura, Ujú. y nadie me encontraba eso. Y más, yo estaba haciendo el profesorado de educación física, y tanto gimnasia artística, que tenía que hacer todas cosas viste, de columna, Sí, como suplés, morteros, todo eso que te mata la columna. Entonces se ve que me hizo peor eso. claro. Entonces estuve mucho tiempo con corset, que no podía ni sentarme, ni dormir, ni nada. Ujú. Pero bueno, yo también al empezar el profesorado, ahí empecé a darme cuenta que uno tenía que hacer una buena entrada en calor, que Mm. tenía que hacer fortalecimiento de zona media, que tenía que elongar y todo eso. Pero bueno, yo antes no lo sabía, y Claro. mi entrenador tampoco. Ujú. Bien. Meli, y cuando te das cuenta y vas al mundial, ves la categoría inline y decidís ir por eso, ¿a quién recurriste? ¿Quién fue tu entrenador, tu entrenadora en ese momento y cómo arrancó eso? Yo seguí con el mismo entrenador de Ujú. toda mi carrera, casi toda. O sea, yo empecé con Alejandro Raga a los 12 años, y bueno, y el primer año de que empecé a incursionar con inline lo hice con él. O sea que mi Bien. primer mundial fue con él. Después ya en el segundo ya me cambié. Me cambié y fui con Tamara.
Ujú. Y ahí es donde yo, en ese mundial, en el 2004, que fue el primero, conocí a Bubi y nos hicimos muy amigas y ahí ella me decía, ¿por qué no venís con nosotros, con Ujú. Tamara? Y yo lo que veía, o sea, en realidad ningún entrenador sabía de la disciplina, Ujú. pero yo veía que ella quizás tenía ese incentivo que quizás otros entrenadores no tienen, de, viste, de alentarte cuando Sí. competís. Así que más que nada me pasé por eso, Ok, porque en realidad, o sea, ningún entrenador sabía de la disciplina, o sea, con estar con quien esté, era sí. como que yo aprendí mucho yo viendo, o sea, Ujú. viendo a ver qué puedo hacer con este salto, la entrada, cómo puedo hacer para que me salgan los trompos, o sea, yo fui explorando Sí, y viendo cómo hacer. bien. ¿Y cómo te fue en ese primer mundial? Y en el corto me fue bastante bien, ¿Mm? quedé sexta. Bien. En los mundiales que yo iba era mucho más cantidad de los que hacen ahora. O sea, Ah, yo no bajé nunca de 15 patinadoras. O claro, sea, siempre competía con 15, 17, por ahí. sí. Y Sí, hoy es mucho en el menos, ¿no? corto, claro, ahora son muy pocas, cada Ujú. vez como menos todavía. Sí, Y bueno, que ese está en el corto y en el sí. largo, viste, antes no era como ahora. O sea, se sorteaban las primeras y la segunda tanda, sí se Ah, sorteaba. O sea, no salías según el orden de cómo quedaste en el corto como es ahora. ok. Entonces me tocó salir con el uno y Ujú. yo en el largo, ¿no? Y yo odiaba el uno, odiaba el uno, pero bueno, igual le puse onda, pero claro, yo en ese momento estaba muy flaquita, Ujú. adelgacé mucho, no sé si por entrenar tanto o era mi primer mundial, yo quería, no sé, hacer los triples justos, el doble axel justo, Ujú. y nada, me caí en el doble axel, claro, lo caí justo, pero me caí de Claro. traste, y el triple doble lo mismo, lo caí justo, pero de cola. Y bueno, antes te caías, bueno, me caí 2 veces, o sea, no fue un buen largo y ahí bajé un par de posiciones. Claro. Bien. Y cuando haces el paso inline, ¿te salió todo de una? Claro, fue bastante rápido, pero si comparamos tradicional Ujú. con inline, no es que hacía lo mismo que hacía en tradicional. Claro, O sea, hacía cosas mucho más fáciles. El por eso. deslizamiento, obviamente, que es distinto, Sí, pero yo terminas con, no sé, haciendo digo, doble flip, tour en triple Salchow, y yo eso no llegaba a hacer en inline eso. O claro. sea, no llegué a hacer todo lo que en los primeros años. Después cada vez Sí. eh, fui cada vez más exigente y fui Ujú. mejorando y cada vez como que llegué a hacer más de lo que hacía en tradicional, pero nunca llegué a hacer este, todas las cosas que hacía en tradicional, porque Ujú. lo que pasa que los patines de en línea que se usaban en ese momento tampoco no son los que se usan ahora. Mm. O sea, el patín que yo usaba era el mismo tamaño que la bota, entonces tenía muy poca superficie de apoyo, caías un poquito más de un salto y te caías. Claro. Y las ruedas también, no había ruedas, tenías que usar las que tenía, eran muy finitas, la superficie de apoyo era muy pobre, se me Sí, rompían y yo estaba rezando que no se me rompa mientras esté compitiendo porque no tenía otra y todo el tiempo se rompían mucho porque, viste, son como de plástico alrededor donde va la goma sí. y la goma esa es como que agarra mucho y yo siempre me río con mis alumnas que hacen la disciplina, que se les rompe un poquito acá y dice, ay, se me rompió la rueda. Y le digo, yo iba a los mundiales con la rueda hecha Una rueda mierda así. y iba así, no Mm. había nada, igual que en tradicional, no habían las Sí. ruedas de agarre, se patinaba con lo que teníamos. Sí, bueno, eso charlábamos mucho también con Bubi, que me contó cuando se hicieron amigas y demás, de todas las estrategias que ustedes se habían armado por ahí inconscientemente, ¿no? Las de apoyarse y por ahí visualizarse haciendo un salto o entrenando la preparación física por su cuenta entre ustedes. Mm. ¿Qué recordás de esas cosas que hacían? Y nada, nada, que quieras destacar de las que estés seguramente orgullosa.
Sí, nosotros éramos como las locas en ese momento, como había dicho Ubi, las únicas que hacíamos preparación física, ¿viste? Pero bueno, yo me di cuenta de cómo era mi mejoría cuando hacía la Ujú. preparación física. Es más, me acuerdo, tengo calcado que una jueza una vez me dijo, pero vos, o sea, no se nota ni ahí que estás cansada cuando haces el programa largo. Claro, no se nota, pero en realidad sí estoy cansada. Pero eso es lo que tiene que llevar a hacer, ponerle una preparación física buena, que hagas un programa largo y que parezcas que ni te Ujú. cansaste. Sí. Y también con el tema de la potencia y eso, yo me veía mucho mejor cuando hacías levantamientos y eso. El doble axel muchas veces lo tiré justo. Ujú. Muy difícil era meterlo compitiendo, era otra cosa. Ya ahí uno tenía también, viste, el miedo a la caída y lo psicológico que lo empecé a trabajar, pero viste, medio tarde, porque Claro. como que no había muchos psicólogos deportivos en ese momento y algo. Y, y nada, pero ya lo de las visualizaciones ya lo hacíamos. Melissa participó de 5 mundiales consecutivos, desde el 2004 hasta el 2008. Su última presentación fue la más destacada. Estuvo cerca del podio tras quedar segunda en el corto y finalmente consiguió un quinto puesto. ¿Qué recuerda de ese torneo? En ese momento era, si te iba bien en el corto, es muy probable que tengas podio. Y como que siempre lo psicológico me fallaba en el Claro. corto. Y también nunca había encontrado como una coreografía que me quede bien. O sea, una música, un estilo que me quede bien. Y en ese momento, en ese mundial, justo elegimos una y me quedó re bien. Entonces ahí como que salí a disfrutar, no a pensar en el podio. Siempre pensaba, ay, que yo quiero quedar en el podio, yo quiero quedar en el podio. Y como me gustaba tanto esa coreografía, lo disfruté al máximo y me fue re bien en el corto, ¿no? Después en Sí. el largo, no es que anduve re mal, pero tuve fallas. Yo tenía problemas, o sea, los patines de esa época donde va el freno era de plástico, Mm. ¿viste? Sí. Y muchas veces se me bajaba y se me subía el freno ¿viste? Se rompía donde va para subir y bajar el freno, se Mm. redondeaba, se rompía y no lo habíamos podido arreglar, ¿viste? O sea, me tendría que haber cambiado la plancha, Claro. pero no tenía Es muy dinero costoso, para sí. comprar otra plancha, entonces lo que yo había hecho era pegar con, no sé si con Popsipol o no sé qué era, para que no se me baje el freno, y bueno, yo lo llevé justo ahí, después del corto se me había bajado, lo llevé a un puestito de Roline y me lo hicieron peor, parece, porque dice, no, no tiene arreglo, me decía, y agarró el freno y hacía así, digo, peor. Y después, cuando competí, ¿qué pasa? Mientras estaba compitiendo, se me baja el freno. Entonces yo tenía acostumbrado a una determinada Mm. altura y después terminé saltando un doble flip, estando así del suelo. Entonces estaba incómoda. O sea, Mm. igual, viste, no amagué, salté, pero caí 2 saltos Mm. pasadas, viste, y encima esos saltos eran los que más lindo me salían. Valía. Ah, claro. No, los que más lindo que me salía el doble Sí. luge, el doble flip combinado y bueno, ahí tuve errores y bueno, ya te digo, en ese entonces no competías con 4 o con Claro. 5. O sea, Eran siempre muchos. eran 15 mínimo y bueno, fallé algo y ya está. Ujú. Subió la China y a mí me bajaron. Claro. Así que ahí yo quedé quinta en la total Sí. ¿Y qué año fue y ese, Meli? en el 2008. O sea, me Fue. quedó la amargura de que ya estaba ahí en el podio y, o sea, me quedó como pendiente eso. Pero bueno, al año siguiente yo seguí patinando y al otro año también. Pero bueno, el 2010 decido retirarme. Como mi objetivo era el mundial y superarme y no mandaban la categoría, y bueno, ya está, ¿para qué voy a seguir patinando si no mandan la categoría? Entonces en el 2010 me retiré. Ujú. Y en 2010 saliste campeona sudamericana, ¿no? Claro, eso fue mi último torneo.
que yo Ok. justamente le había dicho al presidente eh, si valía la pena ir al sudamericano. Yo fui campeona y después nos mandaron la categoría al mundial, entonces, ¿para qué Ujú. voy a seguir patinando? Ya estaba grande, eh, era todo plata, como ahora, entonces, nada, 2 años perdidos, porque ya te digo, a nivel Argentina, a nivel Sí, sudamericana, yo siempre era la primera. Yo quería otra oportunidad y esa otra oportunidad no la tuve. Es como que quedé medio como inconcluso, pero después con los años uno, nada, va pensando y va dedicando todo su esfuerzo a sus patinadores, después a sus alumnos y yo lo que pensé, digo, bueno, no lo pude lograr yo por X motivos, bueno, voy a tratar de que mis alumnos lo logren. sí. Te iba a decir, porque después viene una recompensa enorme, porque sos entrenadora ahora y bueno, fuiste entrenadora de Leila Ciar, que se retiró hace muy poquitito, y que fue nada menos que campeona nacional, campeona sudamericana, campeona panamericana y fue subcampeona mundial 2 veces, ¿no? Sí. ¿Es una recompensa eso? ¿Fue un poco algo así? Claro, sí, por eso te digo, o sea, traté digo, bueno, yo no lo pude lograr, estuve ahí muy cerca, bueno, vamos a tratar de ver si nuestros alumnos pueden llegar a lo que uno no logró. Ujú, Obviamente que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, pero el trabajo es de a dos, así que el, este, el reconocimiento siempre lo tiene el patinador, ¿no? Primero, pero ujú. el trabajo es de a dos. O sea, no se Bien, puede lograr una medalla uno solo. ujú. Entonces, nada, feliz por lo logrado. Bien. Y contame un poco de eso. ¿Te imaginabas que se iba a dar semejante carrera con Leila cuando arrancaron? No, yo no pensaba en todo esto. Es más, ella no estaba decidida, o sea, ella Ujú, tenía la mente en tradicional, no tenía la mente en esta disciplina nueva. Eh, pero bueno, de a poco se fue dando cuenta de que, de que era importante, ¿no? Que era ujú, importante, que podía mejorar, que podría ir a otros torneos que en tradicional ya era muy difícil, ¿viste? ujú, Poder llegar, porque tenés que ganarle a los nombres de hace años y años y años que iban a los mundiales. ujú, Y era muy difícil porque más que ella estudia, trabaja, o sea, hay otros que solamente se dedicaban a eso, a ujú. patinar y nada más, y no es lo mismo, obviamente. ¿Y qué viste el ley que te atrapó o que dijiste, bueno, sí, se puede trabajar con una patinadora así? ¿O qué cosas de ella te destacás y de las que estás orgullosa? Eh, Como persona es humilde, es humilde, nunca se la cree, muchas veces le tuve que decir, dale, agrandate un poco, o sea, agrandate un poco, poné algo, subí más en las redes sociales, o sea, con todas las cosas que logró ella siempre, viste, en eso como que no, que le falta un poquito, le faltó, van. Obviamente que todos los logros que logró, los logró, pero viste cómo es ahora. Ahora te tenés vale mucho las Mm, redes sociales, viste, sí, por ejemplo, el año pasado, o sea, había clasificado para el Panamericano y ujú, no pudo ir porque no lo pudo pagar. sí, Quizás si se hacía más propaganda o cosas, quizás podía haber conseguido de algún sponsor o alguien que le quiera pagar. ujú, Bueno, eso como persona de 10, o sea, muy buena compañera, ¿viste? Siempre muy, ¿cómo se dice cuando no me sale la palabra? Que te empática, agradece, muy agradecida. agradecida.
que siempre me tuvo en cuenta a mí, o sea, ella ganaba las cosas y siempre no es como otros que viste que son medios egoístas los Ujú, patinadores. Ella terminó el mundial y me puso la medalla a mí, viste. Y como patinadora cambió muchísimo, o sea, creció ujú. muchísimo. Desde que empezó con la disciplina hasta lo que terminó, avanzó muchísimo, progresó. Siempre me acuerdo y siempre nos acordamos de su primer torneo, su primer torneo en disciplina inline que había quedado última y que había sumado 8 puntos, que 8 puntos era nada. Claro. Y siempre nos acordamos de eso. No había confirmado ningún trompo, nada. Y después en el largo anduvo bastante bien y quedó segunda en el largo. Leila se retiró a fines del 2023, coronándose campeona nacional del absoluto, y hoy continúa su carrera como entrenadora a la par de Melissa. Todos estos años fue crecer al lado de ella como patinadora y como técnica, porque hoy le doy clases a una nena y me dice, ay, lo mismo que me corrige Meli. Y sí, o sea, literalmente corrijo lo mismo porque es lo que yo aprendí en todos estos años. Una de las últimas anécdotas, tipo lo que quizás fue nuestro último experiencia juntas así de loca, fue todo lo que hicimos para juntar plata para que ella viaje al último mundial, a mi último mundial. Yo ya lo tenía decidido que me iba a retirar. Nada, no llegábamos con la plata, buscamos por todos lados. Faltaban 2 días para que yo compita y no sabía si ella venía o no venía a Colombia. Y nada, bueno, después que haya podido ir para mí fue buenísimo que esté ahí conmigo. Hasta el día anterior, o sea, ponele mañana tenía que viajar al mundial y hasta el día anterior a las 7 de la tarde, o sea, no sabía si viajaba. Primero, principal, porque no teníamos la plata. Ujú. Entonces empezamos a pedir prestado, que a mi suegro, que a que al otro. Y después con el tema de la compra del pasaje en avión, que no se podía hacer. Se necesitaba una tarjeta de crédito, nosotros no teníamos una tarjeta de crédito con el valor del pasaje. Mi marido fue al aeropuerto para ver si podía comprar directamente, porque otra profe que iba al mundial lo compró en el aeropuerto directamente Sí. y le aceptaron la plata, o sea, en efectivo, pero en realidad cuando vos vas al aeropuerto no te aceptan en efectivo, o sea, tiene que ser sí o sí con tarjeta, y no sé cómo hizo que una chica era buena onda y le contó la situación de ella, que también estaba en la misma que yo, y, y se lo vendió. Ajá. Pero bueno, fuimos y no, y decía que no se podía pagar en efectivo y nosotros no teníamos una tarjeta con Sí, tanto con tanto valor, monto. Sí. claro, tanto monto. Y después el día anterior, ya te digo, mi marido me dijo, bueno, voy de nuevo y ya está. Si no se puede, ya está, no vas. Y fue el día anterior y justo encontró esta misma chica que le vendió a esta otra profe. Entonces ya sabía todo Claro. de la nueva situación y todo, entonces lo pudo comprar. Y al otro día ya se viajaba. Es muy habitual que los entrenadores no puedan viajar y acompañar a sus patinadores por cuestiones económicas. ¿Cómo repercute esta situación? Ella viajó a varios torneos sin mí, o sea, Ujú. fue a su primer mundial, fue sin mí, a un sudamericano, a dos panamericanos. Siempre nos comunicábamos por celular, antes de la prueba de pista, salía la prueba de pista y antes de competir y cuando terminaba de competir, obviamente que no es lo mismo y que uno también quiere estar, porque yo, tanto trabajo de tantos años con ella, yo quiero estar ahí porque, o sea, me merezco como entrenadora estar ahí, o sea, cualquier entrenador no llega a tener un alumno que vaya a un campeonato del mundo, por ejemplo. Entonces, nada, uno le ponía, o sea, medio triste, pero ¿qué va a hacer? O sea, no le puedes dejar que no vaya, o sea, tiene que ir porque se lo ganó y el trabajo igual es de los dos. Ujú. Este, siempre la selección pone un técnico el seleccionado, entonces siempre el técnico del seleccionado presenta a los chicos que los entrenadores no van. Ujú. Lo que pasa que si
si les pagarían a todos los que clasifican, quizás los patinadores tendrían, o sea, sería más factible que puedan juntar para pagar a su entrenador. ¿Entendés? Eso es lo que pasa. Y pasa que también son mucha cantidad, los que van. Pero bueno, tendría que pagarle le tendrían que pagar a todos, como se debe, como era en su momento. Porque antes eran todos los primeros puestos, se pagaban. Ahora solamente pagan a 2 o 3 que eligen ellos. Y encima estamos hablando de una disciplina que sabes que te va a traer medalla, porque encima, como son pocos, viste, que compiten, o sea, no son muchos. Y en el Mundial de Argentina, de Lines, hubo 1, 2, 3, 4 medallas de inline. ¿Y le ves algún tipo de solución a futuro o crees que esto va a seguir así, que siempre va a depender de que lo paguen de manera particular? Y para que esto cambie es difícil, ¿viste? Porque tiene que cambiar todo. Y más ahora que la situación económica es difícil, se agarran de eso también. Yo creo que también antes no había tantos torneos como ahora, porque ahora que hay, que el World Skate, que el otro World Skate, que el Panamericano, que el Sudamericano, que el Mundial, o sea, son muchos torneos y aparte antes no había categorías inferiores como hay ahora, que es juvenil, cadete, infantil, todos esos internacionales ahora pueden ir a esos eventos. Antes era junior y senior nada más. Entonces quizás que también, viste, igual ya te digo, solamente te pagaban el mundial. O sea, lo otro si querías ir, o sea, pagalo vos. Pero ya te digo, solamente, por ejemplo, cuando yo patinaba era sudamericano nada más. Yo no tenía yo en Panamericano no fue nunca porque no había. Y bueno, estos torneos World Skate, que ahora hay, pero no hay de disciplina inline, o sea, hay de la disciplina tradicional. Pero bueno, todos esos torneos también pueden ir, aparte de las categorías internacionales, pero de edades menos de junior, también las categorías promocionales, o sea, las categorías bajas, o sea, de la B, de la C. Y por eso uno ve en las redes sociales todos pidiendo plata. Ay, clasifiqué para el Panamericano, clasifiqué para el Sudamericano. Claro, pero ¿en qué categoría estás? O sea, digan la verdad, viste que la gente se la cree. Ah, sí, representa al seleccionado argentino. No, el seleccionado argentino es junior y senior. Los demás son las otras categorías. Bueno, será infantil, cadete, lo que sea, internacional, pero no son las que realmente van al mundial. ¿Existe apoyo de los municipios? Hay muy pocos que ayudan. Claro. O sea, en el municipio que yo vivo, a mí nunca me ayudaron a ir a un mundial. O sea, cuando yo en el 2005 tuve que pagarme todo, o sea, yo fui a hablar con el municipio, clasifiqué para ir al mundial, todo, a mí no me ayudaron nadie. O sea, si no tenés un acomodado o algo, nada. Y sé que en algunos municipios dan beca, por ejemplo, pero en otros no dan nada. No somos olímpicos y eso ya creo que es algo que hace ruido, me parece. Y después, no sé si es porque los deportes de conjunto acá tienen como más valor, parece. Pero lo primero que tendría que cambiar es eso, porque hay tantos deportes que vos decís cómo este deporte es olímpico y cómo nuestro deporte que hacen cosas fantásticas, o sea, no sea olímpico. Actualmente Melissa es técnica de 2 representantes de inline a nivel internacional. Dylan Alba es uno de ellos. Yo tengo a mi alumno, que es de Internacional Senior, él viene primero en el ranking a nivel nacional. Él mejoró mucho este año. Creo que puede tener posibilidades en el Mundial. Igual es difícil su categoría porque los competidores son muy potentes. Están los chinos y está el estadounidense que son muy, muy buenos. Pero él mejoró mucho y tiene posibilidades también de quedar en el podio. Sonia Zampela, por su parte, es su patinadora en la rama femenina. Ella viene cuarta
en las dos copas. Aunque en el último torneo quedó segunda en técnico, pero bueno, en la total queda cuarta igual. O sea, mejoró muchísimo, pero este torneo que viene ahora, no sé si va a definir completamente el que quede primero o segundo que va, o van a tener en cuenta también los otros torneos. O sea, nosotros vamos a ir igual a darle con toda y después veremos qué resuelven ellos. Quién Bien. clasifica o no. Después para mí está muy parejo el nivel. O sea, ahora actualmente son más o menos 7 patinadoras y los primeros 4 puestos muy parejos. O sea, para mí queda primera la que menos falla, porque lo veo muy parejo. O sea, Bien. antes cuando estaba Leila, en los últimos 2 años era años luz. O sea, Leila se podía caer, igual iba a ganar, ¿entendés? Porque había mucha diferencia. Pero ahora todas las competidoras que están actualmente, o sea, son muy parejas. Y creo que Bien. va a quedar arriba la que sea más efectiva. ¿Y qué le recomendarías a alguien que quiere arrancar inline? Primero que fortalezca el tobillo, antes de Ujú. ponerse los patines en line, porque lo más normal es que se pongan y que los tobillos se les doblen todo cuando Claro. patinan, ¿viste? Y se ve tan feo estéticamente y aparte se pueden esguinzar. Primero eso. Sí. Eh, Después luego la Confederación hizo otras categorías de niveles más bajos, ¿viste? O sea que Ujú. podés empezar cuando vos quieras hacer inline. Ujú. Pero obviamente que para mí es más fácil que empieces inline cuando estás mínimo en una categoría en la B, ponele. Ok. Porque como son pocas categorías, el tema es que tenés que pasar y es mucho cambio. Porque, por Ujú. ejemplo, en tradicional tenés la B, pero ¿cuántas categorías hay en la B? Como 4, 5. Claro. Acá hay una sola. O sea, es Ujú. inline B, es uno solo. Igual que en la C. Inline C es una sola. ¿Y cuántas C tenemos en tradicional? Mm. 1.000.000. Claro. Como 6 categorías. Entonces, quizás es muy difícil. Y quizás la nena se frustre o quiera dejar de Mm. patinar porque no le salen las cosas de la otra categoría, pero Ujú. porque es mucho cambio. O Sí. están los profes que se animan y la suben igual y por eso después el nivel de inline es malísimo. Claro. O sea, a Claro. mí eso es lo que no me gusta, Ujú. porque capaz que la ponen en la B o en la A o en internacional, y si esa piba estaría en una categoría de tradicional, capaz que no está ni en primera B. Claro. Entonces, eso es lo que a mí no me gusta, que después dicen, ay, porque inline son malas. No, no Ujú. son malas. El tema es eso, Claro, no se que está uno respetando una cae. formación O tendría acorde. que haber más categorías, pero lo que Sí. pasa que como hay muy poca gente que quiere Claro. hacer, por eso quizás no ponen más categorías. Ujú. O yo cambiaría el reglamento. ¿Qué querés que te diga? Y Meli, Porque ¿hay chance de arrancar de cero inline o vos recomendás arrancar igual primero tradicional y después pasarte, aunque tengas el interés desde cero, por ejemplo? poder se puede. El tema es que vas Ujú. a competir siempre sola. Claro. Y ya te digo, o sea, empezás desde cero hasta que Sí. llegues con los requerimientos técnicos que dice el reglamento de la C, Ujú. capaz que pasan 4 años. Claro. No sé, ¿entendés? Es como que por eso te digo que es difícil. O tendría Mm. que haber más categorías en el medio. Sí. eh, yo creía que para mí tendría que haber más categorías, pero quizás no lo hacen porque hay muy poca gente interesada por hacer la disciplina. Ujú. También porque no hay unos patines más económicos, por ejemplo. O sea, Claro. vos si vas a España, hay unos patines más económicos para los que recién inician y después está la alta gama. Ujú. Acá tenés que ir directamente al Snow White o el Roline. Y yo Claro. si a un papá le digo, bueno, comprate los patines, son 1.000.000, no sé cuánto está ahora. O sea, si ni siquiera se pueden comprar los tradicionales Mm. nacionales, porque a mí me Sí. pasa, le digo, mira, tienen que pasar a los de bota.
Sí. Usado más o menos están 130, 140. Y hay papás que dicen que es muy caro y que no lo pueden pagar. Claro, Mirá si yo le digo, bueno, tenés que comprar los patines y salen, porque usados de inline, olvídate conseguir. claro, Y menos número imposible, chiquito, claro. imposible. Y sale tanto. O sea, no. Sí, son un montón de cuestiones. Claro. Y bueno, inline es bastante similar o sea, similar de ver, ¿no? No lo sé, pero al hielo, ¿te interesa? ¿Sos de ver patín sobre hielo? Se practica también, ¿no? Los que hacen inline hacen cosas también en hielo, tipo de Sí, entrenamiento. a mí hielo me encanta ver, me Ujú, encanta. Muchos, por ejemplo, cuando en la época que se cerró, viste, las pistas de hielo pasaron a ujú, ser inline. Después muchos toman clases, es mismo. Cuando yo patinaba, yo fui a tomar clases de hielo, Leila también en su momento. Este, Así que sirve todo. O sea, hay varios también. eh, Hay dos patinadoras de Brasil que también hacen inline y también hacen hielo. O sea, todo, o sea, hay cosas que son iguales y hay cosas que no, igual que en ujú. tradicional. Bien. ¿Y tenés algún fanatismo por alguna patinadora sobre hielo? Actualmente lo que pasa que viste que las rusas no pueden competir. Sí. A mí me encantan todas las rusas, y, y la última que más me gustaba era Valieva, viste la que le sacaron la medalla Sí, le olímpica. sacaron las medallas por el Claro, supuesto doping. sí, pero hubo muchas rusas que me encantaron, en su momento Plushenko también, también un suizo que ahora es entrenador, Stefan Lambiel, también me Ujú. encantaba cuando patinaba, pero bueno, ahora, últimamente como no van las rusas, como que me aburre ver un campeonato Sí, del mundo, porque uno está esperando al cuádruple, al sí. triple axel, al todo, y los de los otros países están medio lejos. ¿Qué balance hace de su carrera y qué cosas eran más difíciles antes? Siempre le tiro con todo a mi mamá porque, claro, mi mamá no entendía nada del patín. Y me llevó a clubes que no sabían enseñarme y siempre le recalcaba, pero vos me hiciste perder 6 años de mi vida de patín. Siempre le recalcaba eso, pero bueno, pobre, ella no sabía que donde me llevaban no sabían nada, Vale. porque yo tenía muchas condiciones cuando era chiquita. Si me hubiesen llevado realmente en un lugar donde sabían enseñar, hubiese llegado desde más chica, Ujú, a las categorías altas y quizás hubiese sido otra historia, ¿entendés? Yo me ujú. retiré a los 29. Claro. Igual te digo, el progreso fue, o sea, impresionante. Creo que ahora, viste, los chicos, porque yo tengo alumnas y ya a los 16 ya dicen, ya soy vieja y ya no quieren patinar más. Y Te iba a decir, yo a los hoy se retiran mucho más jóvenes. Claro, cada vez es más jóvenes y Sí. también cada vez como que no hay mucho esfuerzo y Ujú, tampoco la mentalidad que si vos te lo propones y tenés ujú, condiciones y tenés esfuerzo y sacrificio, podés llegar. Porque ujú, yo a los 18 recién llegué a la... ujú. O sea que ahora, pensándolo ahora, es como que es re grande a los 18 años recién llegar a la... O ahora como encima lo tienen todo más fácil. Antes para Ujú. clasificar un nacional tenías que quedar primera o segunda, si no, no clasificabas. Y yo un montón de años no clasifiqué. Y yo por eso iba a dejar de patinar. No, me hacía más fuerte y más ganas tenía de ir a entrenar y que me salgan las cosas. Y ahora un pibe no clasifica, y ya quiere dejar de patinar. O también se conforma porque ahora clasifican 10, quedó 10 y quiere ir al nacional y se conformó por quedar 10. Ujú. Me acuerdo que quedé 2 años seguidos suplente, o sea, quedé tercera. Y por eso iba a dejar de patinar. Y encima quedando tercera, que patinando excelente. Siempre les cuento a mis alumnas que una vez quedé tercera y solamente lo que hice mal es un salto que ni siquiera me caí. Es un doble salto que caí pasada así. Es el único error que tuve y quedé tercera.
y no fui al nacional. Le digo, ¿y por eso no iba a dejar de patinar? No, es como que era muy fuerte de mente, no sé, ganas de seguir mejorando, de esforzarme, o sea, si no fue este año, va a ser el que sigue, y ahora eso no lo veo yo. O sea, enseguida mis alumnas, ponele, hacen un salto nuevo y ya quieren que les salga, no sé, a la segunda clase. Claro. Y hay saltos que llevan mucho proceso, varios meses, años, y como que no le tienen paciencia. ¿Por qué hacer inline? Yo diría que se animen a hacer inline. Muchos hablan y nunca se pusieron un patín de inline. Y yo muchas veces escuché decir a gente, decir, haz inline porque es fácil. Ponete unos patines inline y ahí me decís si es fácil. Animarse a hacer más la disciplina para que crezca, porque si no siempre vamos a ser dos gatos locos. Lo único más fácil que vas a conseguir por el momento es que vas a competir con pocas patinadoras, pero en realidad no es más fácil, porque la estabilidad no la tenés, como en 4 ruedas, tenés que tener mucha fuerza en el tobillo, tenés que tener mucho más resistencia en las piernas, porque se desliza más flexionada, así que en realidad no es más fácil. Y nada, me gustaría que se animen también a personas que llegaron a categorías altas o que son buenas también en tradicional y no que solamente que se pasen a hacer la disciplina a la que nunca llegó a nada, o sea, ni siquiera en un nacional en la B o algo, porque muchas veces pasa eso también, que se pasan en la disciplina porque dicen, bueno, acá es fácil, y después el nivel no se ve, ¿viste? Por eso está bueno también que se vaya aumentando el nivel de la disciplina inline, que se puede hacer triples, que se puede hacer doble axel, que se puede hacer trompo taco, porque desde que yo patinaba nadie más hace trompo taco. Yo ¿Se puede hacer patinaba y trompotaco en inline? hacía paloma taco 6 vueltas hacía. Y yo ahora le digo a un chico que tiene que hacer taco y le agarra terror. Digo, si yo lo pude hacer y Tammy Bryan lo pudo hacer, ¿por qué no lo puedes hacer vos? Y encima nosotros teníamos los patines que los de ahora son mejores que lo que se patinaba en esa época. En un torneo también lo metí, en un evaluativo en Córdoba, me lo metí 6 vueltas. ¿Cómo ve la categoría en la actualidad? Es feo ir a un mundial y que sean 6. O sea, hubo mundiales que hubo 3. O sea, ya quedaban en el podio todas, y por eso quizás como que no le dan importancia a la disciplina, ¿viste? En este último mundial eran 6. En el anterior también eran 6, y en otros torneos hubo 3 nada más. Me acuerdo que en un mundial que yo digo, yo nunca tuve esa suerte. Porque yo menos de 15 nunca tuve. En un mundial fueron 3 y eran 2 de Argentina y una italiana. Claro. O sea, para mí no tiene el mismo valor que tiene quedar en el podio compitiendo con 6 o con 15 que competiste contra nadie. Porque hubo años que pasó eso. Así que estaría bueno que también que hay países que no van al mundial. Yo no sé si no los dejan ir, como España. España como que no los dejaba ir, y en España hay muy buen nivel de inline. Y después hay otros países de Europa que todos van como en otra, no están, viste, en la World Skate, están en otra organización que se llama WIFA, algo así, y compiten en eso aparte. Y si esa gente competiría también en los mundiales de las World Skate, ahí tendrías una categoría de senior de 20 chicas, ahí estaría mejor, sería más lindo el ver más cantidad. Hace poquito se hizo el campeonato de España, que hacen de inline aparte, y eran muchas competidoras. Y acá no, y encima hace poco que empezó inline ahí. O sea, hace 12 años, y nosotros desde el 2003 que hay gente de Argentina que hace inline y nunca progresó, nunca avanzó. Yo creo que también la dirigencia tendría que apostar un poquito más
en eso, porque ya que es una de las disciplinas que siempre te trae medalla, o sea, tendría que fortalecer un poco más la disciplina, intentar que crezca, que sumen gente, que si ya hay una práctica del seleccionado, que llamen a los inline porque nunca te llaman, que los tengan más en cuenta, ¿no? Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo. Los y las espero en el próximo episodio de Algo Más que Historias de Patín.